Vamos a suponer que un usuario de cierto tipo de calculadora tiene la idea de que el generador de dígitos de su calculadora está sesgado. Es decir, él ha utilizado su calculadora, genera números aleatorios de ahí, y él encuentra que por lo que le da su experiencia y todo el manejo de su calculadora, dice, nah, esta calculadora siempre me saca los mismos números, siempre me saca estos números. Es decir, hay algunos dígitos que siempre aparecen más veces que los otros. Entonces dice, esta calculadora tiene un problema. Ese generador de dígitos no está bien. ¿Qué significa que el generador de dígitos qué significaría que el generador de dígitos realmente generara dígitos de manera aleatoria? Que cada dígito tuviera la misma probabilidad de aparecer sin importar cuántos números genere. En otras palabras, que la probabilidad de que aparezca, de que se genere el 0, el 1, el 2, hasta el 9, todas serían las mismas. En esas condiciones hablamos de que el generador de dígitos es aleatorio, es decir, no hay sesgo. Por lo tanto, para verificarlo, él genera 1000 dígitos con su calculadora. Es decir, se pone en la tarea y genera 1000 dígitos. Cada vez registra cuántas veces aparece cada dígito. Entonces, cuántas veces apareció el 0, cuántas veces el 1 y así. Y digamos que los resultados que él obtuvo fueron estos. Entonces, aquí está el dígito, aquí está la frecuencia observada, es decir, de los 1000 dígitos que generó, 108 eran 0, 108 1 y así, como ustedes lo ven acá. Y enseguida voy a explicar de dónde sale este 100. La pregunta es, con base en esta información, ¿qué se puede concluir sobre el generador de dígitos aleatorios de la calculadora? ¿Será que esta información soporta la idea del dueño usuario o realmente él está equivocado y el generador sí genera dígitos aleatorios? Muy bien, entonces, de nuevo, si la calculadora genera los dígitos de manera aleatoria, lo que estamos es garantizando que cada dígito tiene la misma probabilidad de aparecer sin importar cuántos números dígitos genere con esa calculadora. Por lo tanto, si esa fuera mi hipótesis, es decir, si yo realmente creo que el generador está bien, entonces todas las probabilidades de esos dígitos serían iguales e iguales a un décimo. Así las cosas, bastaría con que una de esas probabilidades fuera diferente a un décimo, por encima o por debajo, no importa, pero que fuera diferente. Y si fueran diferentes, eso me indicaría que en efecto el usuario tendría la razón y la calculadora no tiene un generador aleatorio. Así las cosas, entonces, las hipótesis a probar serían que todos los PSUI son iguales a un décimo, para ir desde 0 hasta 9, versus la alternativa de que al menos uno, con que exista uno, existe al menos uno, cuya probabilidad es diferente de un décimo. Entonces, bajo H0, la frecuencia esperada se obtendría como n por PSUI, que sería 1000 por un décimo igual a 100, que es mayor o igual que 5 para todos los PSUI, y por lo tanto el estadístico de prueba estaría dado por esta expresión que ustedes ven aquí. Frecuencia observada menos esperada al cuadrado sobre esperada. Esto sería un H cuadrado con 9 grados de libertad. Vamos a volver aquí al Excel, donde tengo el ejemplo 102. Fíjense que aquí están los dígitos observados, las frecuencias observadas. Entonces las PSUI aquí serían 0.1, todas serían 0.1, ¿sí? Aquí, perdón, acá un momento, 0.1, todas serían 0.1, o sea, un décimo. ¿Y cómo se obtiene la frecuencia esperada? Simplemente sería esta cantidad por 1000, que como ustedes ven aquí siempre es 100, ahí es donde se obtienen esas frecuencias esperadas que ustedes vieron en la tabla anterior. Ahora, ¿qué sigue acá? Hacer lo mismo que hice en el otro caso. Vamos a calcular la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado dividido la frecuencia esperada. Y esta cantidad la voy a repetir en cada una de las categorías. En cada una de las categorías. Cuando sume todo eso, esa suma me va a dar 6.4, que es lo que ustedes observan acá. Entonces, el estadístico de prueba me va a dar 6.4. ¿Cuál es el valor P de la prueba? Es la cola a la derecha, es decir, es la probabilidad de que el H cuadrado con 9 grados de libertad sea superior a 6.4. Y usando nuevamente el R o la tabla que tenemos ahí, esa probabilidad es 0.6993. Entonces, dado que esta probabilidad es muy grande, no se puede rechazar H0. Con lo que se concluye que la evidencia muestral no es suficiente para afirmar que el generador de números de la calculadora
esté sesgado. Más bien, lo que hacen estos datos es apoyar la hipótesis de que el generador de la calculadora sí es aleatorio. Vamos a una consideración que hice al principio y era, ¿qué pasa cuando yo no puedo especificar directamente las probabilidades en H0? Es decir, que a pesar de que sepa cuál es la distribución de probabilidad, por ejemplo en este caso es una uniforme discreta, en el caso de los dados también era una uniforme discreta, pero ¿qué pasa cuando no puedo especificar eso? Entonces es muy común que aunque yo sepa cuál es la distribución de probabilidad, una Poisson, una binomial, no tenga claridad sobre cuáles son esas probabilidades. Es decir, esta distribución podría contener parámetros desconocidos y no sería fácil identificar esas probabilidades. Por ejemplo, si yo quisiera probar que la distribución de probabilidad que es capaz de explicar esos datos es un modelo binomial, pero no conozco P, ahí estoy embalado. O que es una Poisson, pero no conozco lambda. O en el caso de variables continuas, que es una normal mu sigma cuadrado, pero ni conozco mu ni sigma cuadrado. Eso plantea un problema. Entonces, ¿qué dijimos al principio? Que en ese caso es necesario primero estimar esas probabilidades. Es decir, si yo tengo una binomial, esta binomial, el rango de la binomial es de 0 hasta n. Entonces, cada uno de esos valores, 0, 1, 2 hasta n, sería la categoría del modelo de este proceso multinomial. Pero la probabilidad en 0, la probabilidad en 1, en 2 hasta n, solo es posible tenerla si conozco P. Entonces, tengo que estimar a P. Cuando estime a P, voy a poder entonces estimar esas probabilidades. Entonces, en ese caso, el estadístico de prueba hasta ahora especifica valores particulares para los P sub I, ¿cierto? Pero si hay parámetros desconocidos en esa distribución, como este caso de P, lambda o esto, entonces yo debo primero estimar esos parámetros y cuando ya los estime, los incorporo en la distribución de probabilidad como si fueran conocidos y con esos calculo las probabilidades. Entonces, en este caso el estadístico de prueba va a tener los mismos grados de libertad, pero voy a tener que a esos grados de libertad restarle un entero que es igual al número de parámetros que tuviera que estimar. Por ejemplo, si aquí tengo un modelo binomial y tengo K categorías, entonces si tengo que estimar la P, a los grados de libertad que son K-1, le debo restar otro grado de libertad correspondiente a la estimación de ese parámetro P. En el caso de la Poisson, si yo tengo que estimar a lambda, entonces los grados de libertad que son K-1, le debo restar 1 por la estimación de ese lambda. Si el modelo fuera una normal mu sigma cuadrado, entonces a esos K grados de libertad que le resto 1, debo restarle adicionalmente 2 más por los 2 parámetros que tuviera que estimar. ¿Listo? Vamos a un ejemplo para ilustrar esto. Vamos a suponer que de la producción diaria de una empresa se seleccionan de manera aleatoria 4 artículos y se examinan uno a uno para verificar si son defectuosos o no. Este es un procedimiento que se puede asociar a un control de calidad de los productos. A pesar de que yo no sé, digamos que yo no tengo ni idea cuál es la proporción diaria de artículos defectuosos que se producen en esa empresa. Pero digamos que el ingeniero de producción o quien está a cargo de la producción sí tiene la idea de que el número de artículos defectuosos de los 4 que selecciono sí tiene una distribución binomial. Eso es lo que nosotros hemos visto en este curso a nivel de las distribuciones de probabilidad. ¿Por qué? Porque usted selecciona uno, identifica si es defectuoso o no y así. Pero lo que no sé es si la probabilidad sí se mantiene constante o no. Si se mantiene constante, el modelo es binomial, pero si no se mantiene constante, el modelo no es binomial. Entonces lo que queremos es identificar si en efecto el modelo binomial es capaz de explicar esos datos, esa variable. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues entonces, para verificar si en efecto eso es verdad, lo que hacemos es repetir el experimento 100 veces, es decir, durante 100 días. El primer día selecciono 4 artículos y examino uno por uno y cuento cuántos defectuosos. El segundo día selecciono 4 artículos y cuento cuántos defectuosos. El tercer día selecciono 4 artículos y cuento cuántos defectuosos. Y eso lo repito 100 veces. Y cada vez entonces registro el número de defectuosos. Los resultados los resumo de esta manera. Número de defectuosos 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y qué es este 11? Este 11 significa que de los 100 días hubo 11 días donde no hubo defectuosos entre los 4. ¿Cierto?
Hubo 15 días donde había un defectuoso, hubo 43 días donde había 2, 22, 3, y solo 9 días, los 4 que seleccioné, eran defectuosos. Entonces, usando esos resultados, vamos a determinar si en efecto el número de artículos defectuosos en esa muestra de 4 es una distribución binomial con parámetro n igual 4, pero P es desconocido. Muy bien. Entonces vamos a suponer que X1 hasta X100 es una muestra aleatoria que representa el número de artículos defectuosos diario durante 100 días, es decir, X1 es el número de artículos defectuosos el primer día, X2 el segundo y así. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Según el enunciado, ¿yo qué quiero probar? Quiero establecer si X sub I sigue una distribución binomial con parámetros 4P o no. En este caso, entonces, las hipótesis se pueden escribir así. H0 es que X sub I se distribuye binomial 4P y H sub A es que no se distribuye binomial 4P. Entonces, como P es desconocido, entonces, si H0 es cierta, yo puedo estimar a P usando máxima verosimilitud. ¿Cómo así? Claro, porque yo sé que la distribución de la muestra proviene de una binomial. Entonces yo puedo construir la función de verosimilitud de esa muestra usando un modelo binomial. En este caso, si H0 es cierta, los XY son binomiales 4P. Así que la función de verosimilitud va a estar dada por la productoria de 1 hasta 100 de las binomiales con parámetros 4 y P. Y haciendo pues un resumen de estas cosas, esto puede escribir como esta productoria, P a la sumatoria de los XY, 1 menos P a la 4 por 100 menos sumatoria de los XY. Y ya ustedes conocen el procedimiento usual, aquí tomamos el logaritmo, derivamos con respecto a P, igualamos a 0 y obtenemos este valor crítico. Y es fácil verificar que en efecto, con la segunda derivada, esto lleva a un máximo. Es decir, el estimador de máxima verosimilitud para P bajo una muestra aleatoria que proviene de una binomial 4P sería P igual a 203 sobre 400. O sea, esta sumatoria sobre esto. Dirán, ¿de dónde sacó el profesor eso? Entonces volvamos aquí al Excel y fíjense que en este ejemplo yo lo que tengo es, ¿cómo obtengo ese estimador? Es, sumo el 0 11 veces, más el 1 15 veces, más el 2 43 veces, más el 3 22 veces, más el 4 9 veces. Y de ahí obtengo ese valor 203. Muy bien, teniendo ese valor de P, entonces si H0 es cierta, lo que digo es que esto es una binomial 4,0.5075. Entonces, con este valor yo puedo estimar las P sub I. ¿Qué serían en este caso las P sub I? La probabilidad de observar 0, 1, 2, 3 y 4 defectuosos. Entonces, en un modelo binomial tengo que calcular esto, pero donde yo ya sé cuánto vale P. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, P sub 0? La probabilidad de que X igual a 0. 4 tomadas de a 0, P a la 0, por 1 es P a la 1 a 4 menos 0. Me da esto. Con 1, igual. Aquí ustedes ven todas las probabilidades. Y la última probabilidad es 1 menos la suma de las anteriores, que es 0.063. Entonces, estas son las P sub I. Entonces, con las P sub I, ¿cómo nos va a quedar la tabla? La tabla nos va a quedar finalmente así, ¿cierto? Nos va a quedar las P sub I que estaban aquí, que son estas que ustedes ven acá, ¿cierto? Estas y estas frecuencias, ¿cómo se obtienen? Esto por N, esto por N, esto por N. Aquí tienen las frecuencias esperadas. Y luego lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Es la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Listo. Y hago todo eso, lo hago para todas las categorías, sumo y esto me da 100.2. Entonces, con 100.2, el estadístico de prueba, ¿cierto? Fíjense que la estimación del parámetro P se hace que la distribución del estadístico pierda un grado de libertad. Pero además todas las frecuencias esperadas son mayores o iguales que 5. Entonces mi estadístico de prueba, que es esto mismo, mire, de 0 hasta 4, ya no va a tener 4 menos 1 grado de libertad, sino 4 menos 1 menos 1 por el parámetro que estimé. Así que usando los datos obtenemos esto que ustedes ven aquí y el valor P de la prueba, ¿qué va a ser? Va a ser el área a la derecha de 10,2, que en R me da esto. Fíjense que como esta probabilidad es tan pequeña, se rechaza H0 con mucha seguridad. Y por lo tanto concluimos que según la información suministrada en esa tabla, el número de artículos defectuosos en la muestra de 4 no es binomial.